Buenos días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a leer una vez más en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículos del 1 al 7 del capítulo 3. Primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 7. Viendo que en este día, en esta ocasión, vamos a concluir toda esta sección. Vamos a ver los versículos 6 y 7. Vamos a leerlo todo desde el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Vamos a orar una vez más, hermanos, para encomendarnos al Señor en esta hermosa mañana. Amado Dios y Padre Celestial, Rey del cielo, Rey eterno, delante de ti estamos, Señor, como una sola iglesia, como un solo pueblo, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, que no somos dignos de ti. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, Padre bueno, a crecer en pos de ti, a crecer, Señor, en pos de tu palabra, que seamos, Señor, un ejemplo a seguir para las demás personas, que procuremos, Señor, y que nos esforcemos por ser esos creyentes firmes y fieles que te den gloria. Te pido, Padre, que me ayudes en esta mañana a exponer tu santa palabra. Pues tú sabes, Señor, que soy hombre débil, sujeto a debilidades y pasiones como todos los demás. Soy, Señor, un siervo inútil, pero tú eres el Todopoderoso. Por eso te pido que obres en mis hermanos, también en lo que vayan a ver después la grabación de esta predicación. Padre, para que seas tú convenciendo de pecado a tu iglesia, redarguyéndonos y enseñándonos a hacer tu voluntad siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia que es nueva cada mañana, por tus misericordias que das constantemente sobre tu iglesia. Gracias, Padre bueno. Aquí nos encomendamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro buen Salvador. Amén. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Ellos, al hacer eso, demostraban que no eran hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, las cosas de Dios querían hacer. Pero en lugar de eso querían hacer lo que a ellos se les antojaba, lo que a ellos bien les parecía. Querían usurpar el lugar de Dios. Actuaban igual que el diablo. Por eso vemos que ellos estaban haciendo lo mismo que el diablo ha pretendido hacer siempre: enseñorearse y apoderarse del trono de Dios. Estos hombres, los fariseos, eran los líderes, los que enseñaban al pueblo de Israel la palabra de Dios, pero no hacían lo que decían, sino que ellos hacían lo que a ellos bien les parecía, conforme se acomodaba a su propia conveniencia. Por eso es que vemos que la nación de Israel, que debería haber sido una nación que se encargara de dar a conocer a Dios al resto de las naciones, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de dar a conocer a Dios al resto de las naciones, no maduraron, no crecieron en el Señor, siguieron siendo los mismos constantemente, se encontraron en la misma situación, lo poco que avanzaban volvía a caer, y así se encontraban durante mucho tiempo. En lugar de darle ejemplo de Dios al mundo entero, se quedaron ensimismados en sí mismos. Y lamentablemente ellos, en lugar de ser líderes irreprensibles para la nación judía,
lo que hacían era que imitaban al diablo, buscando enseñorearse y creyéndose el pueblo ungido, el pueblo que es más pueblo que todos los pueblos, el pueblo de Dios. Se creían superiores al resto de las naciones y veían a los demás como seres viles y despreciables. Lamentablemente era a estos líderes a lo que los pastores, o por lo menos algunos de los pastores de la iglesia de Éfeso, habían querido imitar, porque ellos querían llegar a ser como ellos, doctores de la ley, y tener el reconocimiento que tienen los doctores de la ley. Por eso Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que se encargara de corregir el daño que estos hombres habían introducido en la iglesia al enfermar la sana doctrina de Dios que allí había. Por eso Pablo le da estas instrucciones a Timoteo, que es lo que hemos leído en esta carta de Pablo a Timoteo. Le da instrucciones acerca de cómo deben hacerse las oraciones, cuál debe ser el rol del hombre y cuál el rol de la mujer. Y también acerca de que los pastores no pueden ser como los doctores de la ley, porque los doctores de la ley judía eran hombres falaces, hombres reprensibles, porque no buscaban hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de ellos mismos. Buscaban enseñorearse del pueblo y decirle a la gente qué podían hacer y qué no. Así que ellos no eran personas a imitar, eran personas totalmente reprensibles. Ellos no enseñaban conforme a la Biblia, sino conforme a las tradiciones de sus antepasados. Pero Pablo le está diciendo a los líderes de la iglesia de Éfeso que no deben ser así. Ellos deben ser irreprensibles. Por eso es que en esta sección del versículo 1 al 7 del capítulo 13 nos está diciendo que la condición para alguien que aspira a ser pastor de una iglesia es que sea irreprensible. Así que el aspirante a pastor debe tener el carácter irreprensible de Cristo. ¿Cuál es ese carácter? Bueno, el de marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Pero además, el aspirante a pastor debe carecer del carácter reprensible de los falsos maestros, que son dados al vino, pendencieros y avaros. Pero si esto no fuera poco, Pablo además nos habla acerca de que el aspirante a pastor debe tener un liderazgo irreprensible de Cristo, de tal forma que sepa gobernar bien su propia casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en el día de hoy veremos el último de estos grupos de requisitos, pues veremos que el aspirante a pastor debe carecer del liderazgo reprensible de los falsos maestros, que es propio del diablo. Por eso este sermón le puse por nombre el liderazgo reprensible del pastor. Y lo explicaré en 2 puntos: un liderazgo neófito y un liderazgo de mal testimonio. Primer punto, un liderazgo neófito. Lo primero que vamos a ver para saber qué es lo que hace reprensible al liderazgo de un pastor es su madurez espiritual. Pues Pablo dice, no un neófito, o sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Para entender esto debemos entender bien la palabra neófito. Esta palabra viene de una palabra griega, es una palabra compuesta. En realidad viene de 2 palabras griegas. De la palabra griega neos, que significa nuevo, y de la palabra griega phytos, que significa planta. Pablo utiliza estas 2 palabras juntas para crear la palabra neóspitos, que hace referencia a algo así como una planta nueva o una planta recién plantada. Y es que la planta es una de las metáforas que Pablo utiliza en la Biblia para referirse a los creyentes. Los creyentes, ¿qué son? Son un edificio, también son un campo. Somos un jardín, una labranza que pertenece a Dios. Así lo dice 1 Corintios capítulo 3, versos del 6 al 9, que dice Pablo al hablar: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios le da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Según Pablo, los creyentes somos plantas en un jardín. Los creyentes somos el huerto de Dios, y Él ha usado espíritus trabajadores, jornaleros, para cuidar ese huerto. Unos han plantado, otros han regado, pero ¿quién ha hecho que las plantas crezcan? Dios. Dios es el que nos da el crecimiento. Así que ningún cristiano crece por sí solo, sino que somos el resultado de la obra de Dios, el cual a través de su Espíritu Santo nos va perfeccionando día tras día hasta que seamos plantas maduras, listas para la cosecha, que den fruto, y fruto en abundancia. Así que nuestro deber como cristianos es madurar. Y si es así, si el deber de los creyentes es madurar, ¿qué se puede esperar de aquel que lidera a los creyentes en una iglesia local? Que sea el más maduro de todos ellos. Debe ser el más maduro de todos ellos. No es algo esencial, pero es a lo que debe apuntar, es a lo que debe aspirar. Porque el líder de la iglesia no puede ser una persona inmadura. Porque si es una persona inmadura, no podrá reflejar el carácter irreprensible de Cristo. Y su liderazgo será reprensible. Habrá algo de que acusarlo eventualmente. Si todos los creyentes somos plantas en el jardín de Dios, entonces una planta recién plantada, ¿qué es? Un nuevo creyente. Alguien que ha conocido al Señor hace poco tiempo. Entonces vemos que lo que se está prohibiendo aquí es que una persona que recién se ha convertido al cristianismo, recién ha recibido a Cristo en su corazón, sea pastor de la iglesia. Y es importante tener esto en cuenta porque lo que se evalúa aquí es la madurez del candidato a pastor, no la edad. Como decía el domingo anterior, la edad presupone madurez. Por eso en el antiguo Israel lo que gobernaban eran los ancianos, porque eran ancianos en edad. Se supone que eran los líderes de la casa, los patriarcas, y los que tenían entonces un mayor grado de madurez sobre toda su familia. Pero no necesariamente una persona de edad, que por lo general tiende a ser que sí, pero no necesariamente una persona de mayor edad tiende a ser la que tiene un mayor grado de espiritualidad. Porque puede darse el caso que una persona conoce al Señor a los 70 años, un bebé en Cristo, pero otra persona que ya tiene tiempo de conocer al Señor, pero apenas tiene unos 30 años, es una persona madura en la fe. Así que no necesariamente la edad va a indicar el grado de madurez espiritual de una persona. La edad es un factor a tomar en cuenta, sí, y debe tomarse en cuenta, pero el factor determinante es la madurez como tal, como en el caso de Timoteo. Por eso Pablo le dice más adelante en esta carta: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo debería evidenciar su madurez a través de su conducta, una conducta que demuestre el carácter irreprensible de Cristo, para que sirva de ejemplo a todos los demás hermanos de la congregación. Porque si bien Timoteo era joven en cuanto a edad, no lo era en cuanto a crecimiento, y el apóstol Pablo se cercioró de eso. Si nosotros sacamos cuenta con la información que nos da la Biblia, veremos que Timoteo no fue llevado por Pablo en sus viajes misioneros al principio. El primer viaje misionero de Pablo no conoció a Timoteo. Cuando conoció a Timoteo, no se lo enseñó: bueno, Timoteo, me parece que tú eres cristiano, acompáñame entonces en mi viaje misionero. No fue enseguida. De hecho, según sacando cuentas, se cree que fue aproximadamente unos 5 años después de que Timoteo conoció al Señor, que Pablo lo llevó para que lo acompañara en sus viajes misioneros. Y esto es algo que Pablo sabía muy bien, que no podía determinar entonces por la edad de una persona así no estaba calificada para servir. Tenía que tener cierto grado de madurez espiritual. Pablo sabía esto muy bien porque a él también le había pasado. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco, el Señor se le apareció y lo llamó a que predicara el Evangelio de los gentiles. Pero Pablo no empezó a predicar enseguida el Evangelio de los gentiles. Si uno se lee el libro de los Hechos, se da cuenta que Pablo primero iba a las sinagogas y primero tuvo que acercarse a la iglesia
y ganarse, por así decirlo, la aprobación de la iglesia, porque todavía lo veían como un perseguidor, y tendría mucho que aprender. Tanto así que se cree que Pablo llegaron a pasar en aproximadamente unos 10 años desde que Pablo se convirtió hasta que fue en la iglesia de Antioquía comisionado a evangelizar al mundo gentil. Y es interesante este dato, que aunque la información que estoy dando no es exacta, no es que exactamente fueron 5 y exactamente fueron 10, son datos aproximados tomando en cuenta algunos datos que la Biblia da en diferentes lugares. Sin embargo, lo que uno sí se da cuenta es que no son iguales. Es decir, no es que alguien deja de ser un neófito a X o Y años de ser cristiano, porque entonces yo puedo suponer, no, lo que cuenta no es la edad física, sino la edad desde que soy cristiano. Entonces, si yo tengo 5 años desde que soy cristiano, tengo 5 años en Cristo, tengo 10, tengo 20, pero la madurez espiritual reflejará esos años en Cristo, ¿o no? No se puede determinar, no se puede determinar la madurez de una persona entonces en base al tiempo que tiene de ser cristiano. Una persona puede tener 50 años de ser cristiano y ser un niño en Cristo. Y una persona puede tener 3 años de ser cristiano y ser un hombre maduro en la fe, en su Salvador Jesucristo. Una persona no depende de sí misma. ¿De qué depende entonces? De Dios, que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Por eso Dios hace que unos crezcan rápido y otros hacen que crezcan lento. Eso depende de Dios. Hay muchos árboles, hay muchos tipos de plantas y árboles diferentes en un huerto. En tu casa, tú puedes decir, este arbolcito lo siembra uno y a los 2 meses ya está así. Entonces ves este árbol por acá y al poco tiempo ya está así. Hay árboles que demoran y te haces tu viejo y el árbol todavía va allí. Y te muere y el árbol todavía no ha alcanzado la altura que los otros árboles, porque el árbol no tiene la capacidad de decidir eso. El bambú, por ejemplo, tú lo siembras y el bambú, tú lo ves allí, eso no crece como en 7 años. Y a los 7 años se dispara y crece más que todas las demás plantas que hay por ahí. Porque el crecimiento no está determinado por eso, sino por aquel que le da vida. Es Dios. Lo mismo pasa con nosotros. El crecimiento espiritual del cristiano es algo que viene de Dios. Y aquí me parece importante aclarar que un neófito tampoco es alguien que tenga poco conocimiento bíblico, porque no necesariamente por el hecho de que yo sepa mucho de la Biblia significa que yo no sea un neófito. El conocimiento bíblico no necesariamente me hace que yo sepa más que los demás, me hace que yo tenga un mayor grado de madurez. Eso no se evidencia por allí. Pueden haber personas que antes de conocer a Cristo ya se han leído la Biblia 20 veces, entonces al conocerlo ya se les hace mucho más fácil aprender ciertas cosas y un momentico, ¿cómo sabe de Biblia? Pero sigue siendo un niño en Cristo, porque eso no está determinado entonces tampoco por el conocimiento intelectual. El crecimiento no va entonces en el saber, sino en ¿qué? En lo que estamos hablando, en el carácter irreprensible de Cristo, en que la persona cambie y se le ve fruto, y los frutos del Espíritu Santo empiezan a florecer en esa persona. Es allí cuando uno dice la persona está creciendo. Él antes era así, ya no lo es. Ella antes era pendenciera, ya no lo es. Él antes era borracho, ya no lo es. Entonces, a medida que va dejando más y más pecados, puedo yo decir que esa persona va creciendo. Va creciendo porque empieza a reflejar el carácter de Cristo. Así que vemos entonces que esto es muy importante y es un llamado imperativo para toda iglesia cristiana. Como está en el texto que leía el hermano mientras presidía, Hebreos 5 del 11 al 14, voy a leerlo, acerca de esto que tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos que se nos habla de creyentes
que por el tiempo que tienen de ser creyentes, uno ya esperaría que ya debieran haber dado mucho fruto, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no solo el crecimiento lo da Dios, porque es parte humana, es la obra de Dios, pero también es responsabilidad humana, esforzarse en ello. No es que Dios va a dar el crecimiento y yo me quedo aquí. Yo no puedo hacer nada, ciertamente, pero es Dios el que me ayuda en lo poco que yo hago, para que eso que yo hago de éxito tenga resultado. Debo esforzarme en ejercitar los sentidos espirituales. Entendiendo esto, entonces veremos cómo es un neófito. Un neófito es alguien que no tiene ejercitado los sentidos espirituales. Es alguien para el que la palabra de Dios es algo extraño, en el sentido de que hay muchas cosas que se le dificulta entender, pero se le dificulta entenderlo porque no la estudia como es debido, o no tiene el tiempo suficiente de haberla estudiado. Es un recién convertido, todavía apenas está aprendiendo. El problema es que lleve 5 años y todavía sepa lo mismo que al principio. Quiere decir que no ha crecido. No ha crecido. Y en la oración, ¿cómo será la oración? ¿Cómo son las oraciones de un recién convertido? Uno, cuando era recién convertido, ¿cómo oraba? Decía 3 o 4 palabras y después se quedaba, y ahora yo qué digo. Ya no sé cómo orar, porque está aprendiendo, es normal. El problema es que pasa el tiempo y la persona todavía sigue así. ¿Por qué una persona seguiría así después de haber pasado mucho tiempo? Porque no practica la oración, igual que no practica el estudio de la palabra. Por eso dice el ejercicio de los sentidos espirituales. Si yo paso leyendo la Biblia, eventualmente voy a ir aprendiendo más de la Biblia. Si soy un cristiano fiel, voy a ir aplicando eso a mi vida. Si yo paso orando constantemente, aunque al principio ore unas cuantas palabras y luego ya no sepa qué decir, con el paso del tiempo, eso va a cambiar. Y voy a poder orar de una mejor manera, porque voy ejercitando los sentidos espirituales. Por eso a un cristiano neófito se le hace difícil hacer un devocional. Y le cuesta. De hecho, le cuesta y aún ni le atrae. Porque debe decir que esto es muy difícil, lo vamos a hacer. El problema es que entonces hay cristianos, personas de 5 años de ser cristianos, y todavía, ayer no hice devocional, antes de ayer tampoco. No importa. La vida sigue, como si nada, no le duele, no le pesa no haberlo hecho. Porque no le hace falta, porque no lo practica, porque no tiene ejercitado los sentidos espirituales. Así es un neófito. Porque estamos hablando entonces de un neófito que sigue siendo neófito, porque si va a ponerlo en el pastorado es porque no ha crecido. O sea, si ese está siendo un obstáculo para que lo ponga en el pastorado, porque no ha crecido todavía. Ya debería haberlo hecho para poder llegar a considerarse como pastor. Entonces vemos que estas personas, al no ejercitar los sentidos espirituales, no los usan debidamente. Es como un niño pequeño. A un niño le das a escoger entre un helado y un plato de sopa, o un plato de arroz, o algún tipo de comida que sea verdaderamente buena para el organismo. Y el niño, ¿qué va a escoger? El helado. Porque el niño piensa como niño, quiere lo que quiere un niño. Pero el adulto no piensa así, no actúa así. Un neófito es normal entonces que acerca de ciertas cosas se sorprenda y wow, verdaderamente yo no sabía nada de eso. Pero el problema es que sigue pasando el tiempo y no sé qué va a pasar. El problema con el neófito es que como no está ejercitando los sentidos espirituales, lo que le entra por un oído le sale por el otro. El problema con el neófito es que al no ejercitar los sentidos espirituales, él no entiende la palabra de Dios a pesar de todo el tiempo que tiene, no la comprende y no la aplica a su vida. Y como no la aplica a su vida, como no la entiende y como no la comprende, viene cualquiera y le dice cualquier cosa y enseguida dice, wow, qué chévere, eso me gusta. Y eso es esperable en una persona recién convertida. Pero ¿qué hay de una persona que ya tiene años y años de ser cristiano y todavía se deje llevar por ciertas doctrinas que parecen muy atractivas y apetitosas? Una persona así
es una persona que está en peligro. Por eso los cristianos debemos cuidar a los hermanos recién convertidos y velar por su bienestar, porque son niños, al igual que un niño hay que cuidarlos. Debe hacerse así, porque entonces se va a dejar llevar por cualquier doctrina nueva por ahí. El neófito entonces, ¿qué va a querer escuchar? Él va a querer escuchar algo que alimente su ego, algo que le diga lo que él quiere oír, igual que un niño. Así como el niño le trae el helado que nada más es sabroso, pero que no alimenta en nada, así el neófito, ¿qué va a querer? Que por allá están haciendo un evento de sanidad, ¡qué milagros! Y entonces dice, y por acá van a predicar la palabra de Dios. Hombre, voy a ver el evento aquel, porque eso me llama más la atención. Y va y ve el evento, y se maravilla y dice, wow, estos tipos estiran brazos y echan fuera gente que dice que tiene demonios. Y se maravilla y se asombra, y se va para su casa y sigue siendo la misma persona. Eso es un neófito. El problema es que eso es esperable en un recién convertido, una persona que apenas está conociendo, por eso uno debe cuidarla. Pero que hay una persona que tiene ya años de ser cristiano y todavía se deja seducir por ese tipo de cosas. No ha crecido. Porque si él verdaderamente hubiese crecido, hubiese dicho, no, voy a escuchar la palabra, porque yo sé que la palabra me va a edificar. Yo cuando llegue a mi casa voy a aplicar eso que escuché hoy en la predicación. Voy a tratar de ser algo diferente y voy a orar para que Dios me ayude. Y con el paso del tiempo, ese cambio se va a ir dando con la ayuda de Dios, porque ha sido alimentado correctamente. Así que el neófito es un niño, necesita que lo cuiden, que estén pendientes de él, que no se lo arrastren y digan, no, que ayer vi al pastor Cash Luna por internet y me pareció que eso fue lo máximo, y hoy voy a seguir viéndolo ahí. No, hermano, mire, ese hombre enseña esto, esto y esto, y uno le dice, ¿cierto? Eso que él dice no es conforme a la Biblia por esto, esto y esto. Si verdaderamente ha creído en Cristo, él al principio puede que eso le llame la atención a algo de lo que está viendo, pero al confrontarlo con la verdad, no se va a dejar llevar por eso. Porque es un neófito, va a tener la tendencia a dejarse seducir fácilmente. Eso es algo grave, entonces, si es algo serio. Porque una persona así puede fácilmente decir, estar hoy en esta iglesia y mañana en otra, como un niño que va, hoy me gusta el de helado de fresa, hoy me gusta el de vainilla, hoy, así, y así van de iglesia en iglesia, puros neófitos. El problema es que el que sea pastor sea eso, porque eso es de lo que está hablando Pablo Montero. Está prohibiendo que el pastor sea así, porque imagínate, si una persona así se puede dejar llevar por cualquier nueva doctrina que sale por ahí, ¿qué pasará con el pastor? Que no solo se va a ir él detrás de esa doctrina, sino que va a arrastrar a toda la congregación. A causa del liderazgo que él tiene como pastor, va a arrastrar a toda la congregación detrás de él. Incluso si sus motivaciones son buenas. De pronto él no verdaderamente no tiene una mala intención al decir, no, que vamos a plantar, vamos a dar diezmo y vamos a sembrar semilla, palabra profética aquí. De pronto él no tiene una mala intención, pero como lo escuchó y es un neófito, le llama la atención, y como él es el pastor, la iglesia le hace caso, y entre todos se riega el pecado, se riega la falsa doctrina, y la doctrina se enferma y se corrompe. Entonces vemos que aún debemos tener mucho cuidado con esto, y aún si a una persona se le empieza a ver el carácter irreprensible de Cristo, no se le debe considerar como pastor hasta que haya evidenciado un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento debe evidenciarse entonces con un tiempo prudente de evaluación, en el cual a la persona se le debe ver si en realidad es un cambio o no. Que aún puede tener un crecimiento sorprendente de un día para otro y decir, no, ya es irreprensible en todo. Y puede ser que el Señor está haciendo la obra y por eso sea así. Verdaderamente sea una obra de Dios, pero entonces al ponerlo allí, al ponerlo de pastor, embarra lo que Dios está haciendo. Porque está exponiéndolo a un peligro para el cual él no está preparado. Precisamente entonces, para cuidar a esa persona que está aspirando a ser pastor, es que no se le debe permitir ser pastor si es un neófito, si todavía no tiene cierto grado de crecimiento, de madurez espiritual. Y es que Dios no tiene la prisa que nosotros tenemos.
Porque uno puede pensar, no, es que Dios está haciendo la obra en él, y entonces a mí me parece, y en la iglesia no hay pastor, y el hermano predica bonito, el hermano viene y sabe bastante de la Biblia, y ora bonito y todo. Sí, pero pastor, vamos a ponerlo para pastor. Uno puede considerar eso, pero al hacer eso está exponiendo al hermano a un peligro. Está exponiendo al hermano un grave peligro. El peligro de envanecerse. Como dice Pablo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es envanecerse? La palabra envanecerse viene de la palabra griega tufo, que significa envolverse con humo. Tiene tufo la persona. Está totalmente envuelto con humo. Básicamente la idea que busca transmitir es la de una bolsa que se llena con humo. Es un globo que se va llenando de aire. ¿Ese aire qué es? No hay nada. Es algo que no es sólido, que no es tangible, pero que por fuera infla al globo. El aire entonces vendría a ser el ego de la persona, el cual vendría a inflarse, aunque en realidad no tenga nada dentro. A causa de que dicen, no, mira, ese globo se ve rojo, el carácter irreprensible de Cristo es rojo, entonces ese globo como es rojo, ese es irreprensible. Entonces él se lo cree y empieza a inflarse, y entonces no va siguiendo el orden, no va siguiendo el crecimiento que Dios, no va dependiendo del crecimiento que Dios le va dando, sino de lo que él mismo se va inflando, y se va creciendo hasta que al final se cree algo que no es. Y esto es algo terrible, porque si nosotros consideramos, ¿por qué pecaron Adán y Eva? Porque querían ser como Dios, y se creyeron sus propios dioses, e hicieron lo que Dios les prohibió que hicieran. Ese es el pecado al cual se está poniendo el hermano, el pecado del orgullo. Este mal llamado orgullo es la esencia misma de nuestra naturaleza pecaminosa. A través de él nos creemos lo que no somos. Nos creemos dueños de nuestras propias vidas y destinos. Y en cierta medida todos poseemos orgullo. El que diga que no tiene orgullo es un orgulloso, prepotente, que se cree que no tiene orgullo. Todos somos orgullosos porque eso hace parte de la naturaleza pecaminosa, es la esencia misma. Por esto mismo es que la gente habla sin pensar y dice cosas sin sentido, como yo hago lo que yo quiera, o yo decido mi propio destino. Hasta que llega una enfermedad por ahí nomás, y él decidió su propio destino según él, porque se creía que era Dios, se creía que podía hacer con su vida lo que quisiera y no comprendía que su vida le pertenecía a Dios. Por eso es que cualquiera persona que se cree lo que no es orgulloso. Todos, una persona más irreprensible de todos tiene orgullo en su corazón. Lo que es que debe tener una menor medida de orgullo, porque no somos perfectos. Hasta que no tengamos cuerpos glorificados como Cristo, no habrá cero orgullo en nuestro corazón. Siempre habrá algo. Lo que nosotros hacemos es reducir ese orgullo. Como decía Curio, si no corto cada día la mala hierba del orgullo, a la semana la tengo en el cuello. Y era Curio, el príncipe de los predicadores, que decía, yo tengo mucho orgullo, si no lo corto, cuando venga a ver, me estoy ahogando del orgullo que tengo, porque soy un predicador. Y entonces esa posición de predicador, esa posición de autoridad, envanece el corazón. Afortunadamente Dios es bueno, hermanos. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Él hace que nos demos cuenta de nuestro orgullo. Y si Él nos da el crecimiento, ¿qué debe pasar con el orgullo a medida que nosotros crecemos en Cristo? El orgullo debe menguar. Debe ser inversamente proporcional. A medida que uno crece, el otro decrece. Y Dios lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? A través de un proceso. Dios lo hace a través de un proceso. Por lo general, los procesos de Dios tienen que ver con sufrimiento. Que tú te crees que tú eres infernable, que tú no te enfermas nunca. Ahora yo te voy a mandar una enfermedad que te vas a postrar en cama hasta que reconozcas que yo soy Dios. Y Dios lo hace porque le ama. Y porque le ama, entonces Dios lo humilla. Entonces esa persona dice, no, es que yo no soy Dios. Yo de pronto me pensaba que era un hijo del rey, que yo nunca me tenía que enfermar, y Dios me enfermó. Ahora yo reconozco que yo en realidad soy un ser humano, que dependo de Dios y me humillo delante de Él, para que yo reconozca que le necesito. El orgullo en mí no va a desaparecer,
pero va a menguar, va a disminuir grandemente. Eso, como ya dije, hace parte del crecimiento que Dios da. Eso nos hace pasar de neófitos a personas o cristianos maduros en la fe. Vamos creciendo en Cristo. A medida que vamos creciendo en Cristo, ¿qué va pasando? Que no solamente sabemos la Biblia, sino que tenemos convicciones claras de lo que dice, que sabemos que eso es verdad y lo aplicamos a nuestra vida. Porque Dios nos hace reconocer que su palabra es verdadera. El problema, como ya dije, es que el título y la posición que otorga el pastorado, el ministerio pastoral, supone un gran riesgo para una persona, un nuevo creyente. Porque ¿qué pasa? Supongamos que yo predico de una forma espectacular, que nadie se duerme, ni se aburre, ni da sueño, todo el mundo queda, y al final toda la gente queda así como, wow, hermano. Entonces se acercan a uno y me dicen, hermano, tú sí sabes, Dios sí te usa. Entonces yo, ¿qué diría una persona? Cae en la tentación de decir, amén. Eso está demostrando que Dios me está tratando de echarme orgullo. Yo estoy diciéndole, sí, échalo, yo lo quiero, dame más y más orgullo. ¿Qué debo de decir? No, toda la gloria es para Dios. Yo soy un siervo inútil. Debo tener cuidado de eso aún de que no, que yo canto bonito, que yo hablo bonito y la gente te lo dice. Entonces uno cae en el problema de que se lo cree y se le infla el orgullo, el ego se le crece. Entonces una persona en una posición de autoridad, como el pastor, evidentemente en X o Y momento, por más que no quiera, va a correr ese peligro de que el orgullo se le cree. Si tiene el carácter irreprensible de Cristo, ¿qué va a pasar? Él va a pasar por pruebas y sufrimientos, si no lo vamos a guiar, si él mismo no se ha dado cuenta. Y ese orgullo, o él lucha con el orgullo, o Dios se lo quita. El problema es que entonces, si Dios se lo quita, en el proceso que va a pasar con la iglesia, esa persona todavía no ha pasado el proceso en el que Dios le va a dar, el proceso en el cual Él se va a renunciar a ese orgullo. Todos tenemos ese peligro. Aún el apóstol Pablo estuvo expuesto a eso, porque dice que el Señor lo llevó al tercer cielo y que le mostró cosas que no puede decir aquí. Y dice que para que no se envaneciera, ¿qué le hizo Dios? Le mandó un mensajero de Satanás con un aguijón en la cara. Le dijo, bástate de mi gracia, para que Pablo no se envaneciera. Y era Pablo. Escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento, la mayoría. Era Pablo. Si eso pasó con él, ¿qué se puede esperar con cualquiera de nosotros? Estamos expuestos a lo mismo. Estamos expuestos a lo mismo. Es un peligro muy grave eso de envanecerse. Porque como ya dije, el globo va creciendo y creciendo y creciendo. Y si yo inflo un globo, ¿qué puede pasar con ese globo? ¡Pam! Se revienta. ¿Qué es reventarse? Por así decirlo, aplicando el globo a la vida del pastor. Según Pablo, es caer en la condenación del diablo. Y aquí me gustaría aclarar qué es la condenación del diablo. La condenación del diablo no se refiere a que el diablo condene a alguien, porque el diablo no condena. El diablo solamente dice tú, pero él no te va a echar al infierno, no. Él lo que hace es que acusa. El que condena es Dios, el juez es el que condena. Él acusa, de manera que el diablo no condena a nadie. Cuando aquí se habla entonces de esto, se refiere a que el pastor corre el mismo peligro o de estar en la misma situación en la cual el diablo estuvo. ¿Cuál es la situación? Dice Ezequiel 28:14, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren. Ese es el peligro al que se pone un neófito que es puesto en el ministerio pastoral, que crece tanto su ego, que cae en la misma condenación del diablo y se cree
como él está representando a Dios en la iglesia, él se cree Dios. Y piensa entonces que la iglesia es su casa y que él puede hacer con la iglesia lo que él quiera. Se va a creer el dueño de su vida absolutamente. Va a creerse que no necesita de Dios, aun cuando predique la palabra de Dios. Ese es un peligro muy grande, el peligro entonces de colocar a una persona en el ministerio siendo neófito, lo está exponiendo a que todo lo bueno que Dios está haciendo caiga, que toda su perfección y toda su sabiduría y todo lo que es lo haga creerse al igual que el diablo más que Dios, y lo está exponiendo entonces a ese peligro, la condenación, el orgullo de creerse superior a Dios. Por eso MacArthur dice, la iglesia no debe elevar a los que el Señor más tarde tendrá que separar, porque eso es lo que vas a terminar haciendo. Si lo eleva y lo eleva, va a terminar creándose, creyéndose, va a terminar siendo tú quien cree a un falso maestro, y vas a tener al final que desligarte de la congregación. De tal forma que un pastor que es un neófito no ejercerá un liderazgo irreprensible, sino que su liderazgo será completamente reprensible, porque no imita el carácter perfecto de Cristo, sino la terrible condenación en la que cayó el diablo. Eso es lo que está indicando. Segundo punto, un liderazgo de mal testimonio. Lo segundo que vamos a ver entonces para saber qué es lo que hace reprensible al liderazgo de un pastor es su testimonio. Por eso Pablo dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y es que el testimonio es algo vital para el pastor, porque ¿qué es tener buen testimonio? Sino el ser irreprensible. Porque al ver el testimonio de un hombre, vemos qué tan irreprensible es ese hombre. Por eso no se nos dice que el pastor debe tener un buen testimonio con los de la iglesia. No dice así. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que debe ser irreprensible. ¿Debe ser irreprensible dónde? En la iglesia. Si va a ser irreprensible en la iglesia, quiere decir que sí o sí tiene que tener un buen testimonio dentro de la iglesia. Eso sería, tener un mal testimonio sería automáticamente ser reprensible. Perdería ese grado de irreprensibilidad que tendría. El asunto es que el pastor no solamente debe ser irreprensible dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque el pastor debe ser reconocido entonces como irreprensible no solo por los creyentes, sino también por los de afuera de su círculo cristiano, es decir, los no creyentes. De tal forma que, como dice el mismo concepto irreprensible, el pastor no puede ser acusado por nada, ni por los cristianos, ni por los no cristianos. Y es deber no solo del pastor y del que aspira a pastor, sino de todos los creyentes andar sabiamente con los de afuera, como dice Colosenses 4:5, para que así nosotros no seamos un estorbo en nuestra obra evangelística. Y en el caso del pastor, los incrédulos no tengan nada de qué acusar. Esto quiere decir que debemos ser sabios y honrados con todo lo que hacemos todo el tiempo. No podemos dejarnos llevar absolutamente por nada, para que siempre digamos la verdad, porque ¿con quién pasa más tiempo uno? ¿Con los hermanos en Cristo o con los incrédulos? ¿Dónde pasa uno más tiempo? Saca la cuenta, si nos reunimos, supongamos que nos reuniéramos todos los días en la iglesia. Aún así, ¿cuántos serían? 2 o 3 horas. Ay, las otras, si son 3 horas, las otras 21 horas, ¿con quién las pasa? A menos que toda tu familia sea cristiana y nunca salgas de la casa, no interactúes con nadie, vas a pasar mayor parte de tu tiempo con gente no cristiana. Con gente no cristiana es que vas a pasar la mayor parte de tu tiempo. Y eso es tan serio que es algo que la gente mira y ve en todos los que somos creyentes. Porque imagínate que llegas a un semáforo y mientras esperas que está en rojo, ves que no viene nadie, entonces la gente mira, no, el semáforo está en rojo, pero no viene nadie. Los incrédulos, ¿qué hacen? Me voy, cruzan el semáforo y nadie les dice nada. Pero crúzalo tú como creyente, a ver qué va a pasar. Mínimo van a decir, obviamente que te conozcan. Y eso que es cristiano, y míralo, se está volando el semáforo. El otro nadie va a decir nada, porque el diablo no va a andar acusando a los suyos, el diablo va a acusar a los que son de Dios. Porque como tú eres cristiano, ¿qué es lo que se espera de ti?
que te parezcas a Cristo. Lo que se espera de ti es que tú te parezcas a Cristo. Y ten por seguro que Cristo no va a andar pecando volándose los semáforos. Y eso es a tal punto que aún los incrédulos que dicen, yo no creo en Dios, aún así evalúan que tú no estás representando bien a Cristo. Evalúan que tú no estás representando bien a Dios. Por eso un creyente debe hacer siempre lo que es correcto. Porque no porque todo el mundo venga y robe, no, que se botó un camión por allá, todo el mundo, vamos a robar lo que tenía. Y todo el mundo lo hace, entonces ya por eso deja de ser hermano. No, nosotros debemos hacer lo correcto siempre para que el nombre de nuestro Dios no sea blasfemado. Como dice en 1 Tesalonicenses 4:12, ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué dependemos de Cristo? Porque nosotros dependemos de Cristo en todo, y Él no nos va a recompensar por pecar, obviamente, no nos va a recompensar por hacer lo correcto, porque Cristo es su Rey, es nuestro Rey, y el Rey de nuestro reino va entonces a evaluar, va a juzgar y va a gobernar a su reino. ¿Qué somos nosotros? Somos en este mundo embajadores del reino de Cristo. Somos embajadores del cielo. De manera que si Cristo, mi Rey, es irreprensible, ¿qué es lo que se puede esperar de mí? Yo soy irreprensible. Y si esto es así para nosotros, ¿cuánto más no será para el pastor? Que es una figura pública. Normalmente la gente que no llega, que no te conoce a ti, sino que va pasando por aquí, ¿qué cara se les puede ellos grabar en la mente? La que todo el tiempo está viendo, pastor. La que enseña. Esos son los que normalmente, porque de pronto a ti si no te conoce no te va a confundir, pero de pronto al que van viendo siempre cuando pasan por allí o miran por internet, a ese es el que dicen, ese es el que al que va a representar a toda la congregación. Obviamente los que te conocen y saben que tú vas a esta congregación, cuando te vean, digan, este hizo tu mano, esa congregación no me convence. No me convence, porque vamos a darle mal crédito, vamos a darle mal testimonio a nuestra congregación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Cristo nos dejó en este mundo después de salvarnos? ¿Por qué no mejor nos lleva al cielo y ya? Para que no pequemos más, porque si igual Él es el que nos salva y nosotros somos los que pecamos, ya me salvó y me muera yo y Él se vuelve al cielo. ¿Para qué me va a dejar en este mundo pecando? Porque es que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que fuera imagen y semejanza de Dios, para que le diera gloria a Dios. ¿Nosotros qué somos? Somos una versión corregida de lo que quedó el ser humano tras el pecado, porque la imagen de Dios entonces se ha manchado en el ser humano. El ser humano tenía el propósito de darle la gloria a Dios, pero a causa del pecado ese propósito se ha desvirtuado. Ahora ya el ser humano no es una imagen de Dios como tal, sino que es una imagen distorsionada, borrosa, empañada de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Somos imágenes restauradas de Dios. No somos 100% como Dios en una imagen debiera serlo, pero se supone que debemos ser más claros, por lo menos borrosos que los otros. Debemos dar una mejor representación de Dios que los que están totalmente muertos en sus delitos y pecados, porque nosotros tenemos facultades y cualidades que nos permiten reflejar a Dios delante de la creación. Por eso es que nosotros somos como somos, porque Dios nos ha dado un cuerpo y una mente, nos ha dado atributos que nos permiten reflejar ciertos atributos de Él, cosa que los animales y las plantas no pueden hacer. De tal forma que nosotros le decimos al resto de la creación, como es Dios. Y si yo peco, ¿qué le estoy diciendo al resto de la creación? Que Dios peca. Estoy haciendo quedar mal a Dios. Estoy haciendo quedar mal a Dios a causa de mi pecado. Por eso, un cristiano, una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo, debe ir creciendo poco a poco, pero debe ir tomando la forma, o esa imagen debe ir, si está distorsionada o está empañada, debe ir aclarándose poco a poco, hasta que tenga la forma del hombre perfecto, que es Cristo Jesús, el verdadero Adán.
el nuevo Adán y el verdadero Adán para nosotros. Es esperable entonces que los no cristianos pequen, porque ellos andan sin esperanza y sin Dios por el mundo. Ellos están desconectados de Dios, igual que un celular descargado está desconectado sin cargador. Como necesita la batería de esta vaina ni prende, no sirve para nada. Eso es un incrédulo para Dios, es un ser humano que no sirve, porque no está reflejando la imagen de Dios para lo que fue hecho. Nosotros hemos sido puestos aquí para que reflejemos la imagen de Dios. Somos imágenes vivas de Dios al mundo entero. Eso es lo que debía ser la nación de Israel, una nación santa que diera a conocer al mundo para que las otras naciones vieran: oye, esa nación se ve como Dios los prospera, los cuida, los bendice. Vamos a escuchar acerca de su Dios. Y todas las demás entonces naciones quisieran anexarse a la nación de Israel, y la nación de Israel fuera creciendo con nuevas naciones que quisieran conocer a Dios. Idílicamente eso es lo que debería haber pasado, pero no lo hicieron, sino que hicieron lo contrario, terminaron siendo tropiezo para las otras naciones. Como está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros, dice Pablo a los judíos. Y hay entonces del cristiano que sigue ese mismo camino, que en vez de dar una correcta imagen de Cristo, está haciendo tropiezo para las otras naciones, para las otras personas, porque nosotros somos imágenes restauradas de Dios. Y si nosotros somos imágenes restauradas de Dios, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la imagen de Dios y tenemos el nombre de Dios sobre nosotros. Una vaca normalmente tienen un simbolito pintado allí, que es una marca, un símbolo de a quién pertenece ese animal. Nosotros entonces, como propiedad de Dios, aunque no se nos vea, tenemos el nombre de Cristo escrito en nuestra frente. Representamos a Cristo, llevamos con nosotros el nombre de Dios. Y si yo vengo y hago algo malo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Estoy quebrantando el tercer mandamiento, porque estoy usando el nombre de Dios que va sobre mí en vano. Por eso es que se nos manda que seamos irreprensibles, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, como dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué somos los creyentes? Luminares, luces en medio de las tinieblas. Por eso dice el Señor Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Porque mientras este mundo anda en tinieblas, nosotros andamos en luz, como Él está en luz. El Señor Jesús dice también que somos la sal de la tierra. Por eso seguimos en este mundo. Porque ¿para qué mantendría Dios a un mundo donde nadie le diera gloria? ¿Para qué lo mantendría? Ya lo hubiese destruido desde cuando, ¿no? Pero es precisamente porque hay quien sí le da gloria a Dios en este mundo. Dios mantiene el mundo. Así como la sal preservaba los alimentos en el tiempo antiguo para que no se dañaran cuando no había nevera, así los creyentes preservamos este mundo en nuestro buen testimonio, dando gloria a Dios con todo lo que hacemos. Por eso es que debemos ser irreprensibles, y debemos ser irreprensibles en toda nuestra manera de vivir, porque así hallamos gracia ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios y de los hombres. De manera que ser irreprensible no es solo un deber para nosotros, sino que es una bendición para nosotros, porque al hacerlo vamos hallando gracia delante de Dios, en el sentido de que vamos agradándole a Él cada día más y más. Y si así debe ser toda la fila de creyentes, ¿qué se puede esperar entonces del que va de primerito en la fila dirigiendo la fila? Que si todos somos luces, Él debe ser la luz que alumbre más, debe ser el que más ilumine dentro de la iglesia local. Si nosotros somos imágenes de Dios distorsionadas, que dan tomando un poquito de claridad, esa debe ser la imagen más clara de todas dentro de la iglesia local, que representa a Dios, a tal punto que aún sus enemigos tengan buen testimonio de Él. Eso es lo que se espera del que va a ser el pastor de la iglesia. Como Ananías, el hombre al que el Señor usó para devolverle la vida al apóstol Pablo. Dice en Hechos 22 que él
Hechos 22:12, que él era varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio con todos los judíos de su ciudad. Él tenía buen testimonio delante de los judíos. ¿Y qué eran los judíos? Eran los enemigos de los cristianos, eran los que estaban persiguiendo a los cristianos, pero ellos no tenían nada con que acusar a Ananías. El pastor debe ser como Cornelio, el centurión romano, que según Hechos 10:22 era varón justo y temeroso de Dios y tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Y qué eran los romanos? Los enemigos de los judíos, pero sus enemigos lo veían ahí con buenos ojos, porque era irreprensible, porque era una luz en medio de la tiniebla. Un pastor entonces debe ser eso en medio de la congregación y fuera de la congregación. Un pastor así es un pastor cuyo liderazgo es irreprensible, porque entonces no podrán acusarle con nada. Pero si su liderazgo no es irreprensible, sino que comete un pecado por el cual puede ser reprendido, entonces ese pastor ya no será irreprensible, porque habrá caído en descrédito y lazo del diablo. La palabra lazo viene de la palabra griega paktis, que significa trampa, como la que se pone para cazar a los animales. Eso es lo que hace el diablo, nos pone lazo, nos pone trampa, para que los cristianos, y principalmente el pastor, caigan. Porque si el pastor cae, ¿qué se puede esperar de las ovejas? Si tú eres un ladrón y te vas a robar un rebaño de ovejas, primero que tienes que hacer caer al pastor, para que no sea obstáculo y estorbo para ti. Después que caíste al pastor, siendo tú el ladrón, dice mundanamente, por oveja. Ahora puedo ir tranquilamente y llevarme las ovejas, porque he atado al hombre fuerte, en este caso el pastor, el bueno. Ya no puede hacer nada en su contra. Eso es lo que hace el lazo del diablo. Y el descrédito, la palabra descrédito viene de la palabra griega onedismo, que significa vituperio. Se refiere a que va a recibir desaprobación por lo que hace. Imagínate un pastor que predica sobre el adulterio y luego todo el mundo se entera que le fue infiel a su esposa. ¿Qué cree que va a pasar con su predicación sobre el adulterio? Va a perder fuerza. Va a decir, este hombre va a decirme a mí que no adultero, y él es infiel con su esposa. Automáticamente hace inválida la palabra de Dios a causa de su ejemplo, a causa de su mal testimonio, porque en su vida debe dar ejemplo de todo lo que enseña. De lo contrario, él estaría pisoteando lo que dice. Él estaría pisoteando el glorioso evangelio del Dios bendito. Ese es el grave problema de todo esto. Como dijo el puritano Richard Baxter, ten cuidado de ti mismo para que tu vida no diga algo diferente de lo que dices con tu lengua. No venga y seas el mayor estorbo para tu propia obra. Una persona que cae en descrédito deja de ser alguien creíble y pasa a ser alguien cuestionable, alguien reprensible, que hace que no solo él, sino en el evangelio mismo sea una burla entre los incrédulos. Y esto es el problema, el meollo del asunto, porque quien tal cosa hace no solo no le está dando gloria a Dios, sino que además es como si en cierto sentido él estuviera, si fuera posible, negándole la entrada al cielo a las demás personas. Y al hacer eso le está cerrando a que crean el evangelio a causa de su mal testimonio. Obviamente, si fuera posible, contra el llamado de Dios. Por esto, para que el liderazgo del pastor no sea cuestionado, él debe ser irreprensible, de tal forma que aún si alguien lo va a acusar de algo, que ese algo de lo que se acusa sea algo a causa de la justicia de Dios. El pastor debe ser acusado por hacer lo correcto, no por causa de su pecado. Como dice en 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Dios honra, guarda y reconoce a sus pastores, porque a Él les sirven, y como son suyos, son de Cristo. Ciertamente, ¿qué va a pasar? Que los van a atacar, los van a difamar, los van a acusar, sobre todo tipo de cosas. El asunto es que esas acusaciones deben ser acusaciones por hacer lo correcto. Es decir, el pastor le está dando gloria a Dios, entonces lo acusa.
El pastor predica en contra del pecado de la homosexualidad y entonces lo acusan de homofóbico. Esa es una acusación válida, porque lo están acusando por decir la verdad del Evangelio. Esa es una acusación válida. El problema es cuando la acusación es sobre un pecado que el pastor está cometiendo. Entonces dicen, no, lo que pasa es que el pastor se le roba los diezmos a la gente. Y resulta que es verdad. ¿Dónde queda el Evangelio? ¿Qué puede pensar el mundo de Dios? ¿Qué van a creer las personas? Si yo como pastor vengo y digo, no, Cristo viene pasado mañana, vendan todas sus posesiones y deben toda la plata, y después me pierdo y nadie sabe qué pasó con eso. ¿Qué se va a pensar de ese pastor? ¿Qué se va a pensar de esa iglesia? ¿Qué se va a pensar del Evangelio? Ese es el grave problema de todo esto. Y es lamentable la imagen que el mundo tiene actualmente de los cristianos. Hace apenas unas décadas, ser cristiano era sinónimo de ser una persona honesta, honrada y respetable. Cuando la gente hablaba de un cristiano, sabía que estaba hablando con una persona seria, una persona que no hacía nada malo, que hasta lo atacaban por hacer lo bueno y se burlaban de él por hacer lo bueno. No era alguien de que se pensaba nada malo. No. El problema es que hoy en día, a causa de que los pastores no están teniendo un buen testimonio con los de afuera, la mayoría de los que se llaman pastores, pues, ¿qué está pasando? Que están haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado y que la iglesia sea blasfemada en general. Entonces tú invitas a alguien a la iglesia y lo que te va a decir, allá me van a dejar robar la plata, porque esa es la imagen que ahora tienen de la iglesia, a causa del mal testimonio que dan los que dirigen la iglesia, porque al hacer eso ellos, toda la iglesia termina haciendo, y la iglesia entonces, no, allá no voy, Señor, lo siento mucho y lo lamento, pero ¿por qué? A causa del mal testimonio, porque hay ahora un descrédito, no solo sobre el pastor, sino sobre toda la congregación, porque está ejerciendo un liderazgo que es reprensible, uno que no busca la gloria de Dios, sino la gloria propia. Líderes que no enseñan la palabra de Dios, sino que engatusan a la gente con palabras dulces, bonitas, para atraerlas a su rey como si fueran una araña y tenderles una trampa. El mundo no es bobo. Esto es lo que ellos están viendo y por eso no quieren acercarse a las iglesias. Porque piensan entonces que todas las iglesias son iguales. Ellos piensan que en todas las iglesias va a pasar eso mismo que pasó en X o en la iglesia. Esto es lo que el diablo quiere y por eso el diablo ataca a la congregación con esto, con el testimonio. Y sobre todo al que encabeza la congregación con su testimonio, para mantener a la gente alejada de la palabra de Dios y tenerlas en lazos. Por eso es que él ataca con lazos y le pone trampa a los pastores para que caigan constantemente en descrédito. Nadie les cree a ellos cuando prediquen la verdad del Evangelio y nadie obedezca a Dios. Por eso el diablo prepara muchas trampas y por eso su objetivo siguen siendo los pastores de las iglesias locales. A continuación, apoyándome en el comentario de MacArthur sobre esta carta, voy a explicar algunas de las trampas que el diablo pone, trampas o lazos que el diablo pone sobre lo que ejerce un liderazgo bíblico. La primera de estas trampas es la que mencioné en el primer punto del sermón, la trampa de elevar a un hombre a una posición de líder antes del tiempo, para que ese hombre se crea más de lo que es y entonces caiga en la misma condenación que el diablo cayó, haciendo y deshaciendo en la iglesia como él le place. La segunda de las trampas que pone el diablo sobre un pastor o un líder es la del desaliento, al hacerle creer al líder que la obra le pertenece a él y no a Dios, que en realidad depende de él que la obra crezca y no de Dios. Entonces, como el líder o el pastor no ve que la iglesia crece, ni numérica, ni espiritualmente, él va a terminar siendo indiferente entonces con la obra de Dios, y va a dejarse de preocupar por los hermanos y por la iglesia, y simplemente va a actuar con ligereza en la congregación, y no va entonces a guardar ni su testimonio, ni su carácter. La tercera de estas trampas es la del ocio, de tal forma que el líder, en lugar de dedicarse con empeño y esfuerzo a estudiar la palabra de Dios para hacer lo que Dios le está mandando que haga, se dedica a hacer otras cosas sin provecho. Y entonces, como él se pasa el tiempo, no, que el pastor por allá compró una casa, compró una finca, tiene un negocio por acá, compró 2 farmacias y está atendiendo todo eso. ¿Y cuándo se dedica a estudiar la Biblia? No, si él se dedica, ¿cuándo? No sé, pero él debe tener tiempo.
Entonces, como no estudia la Biblia en toda la semana, viene a la iglesia, se para, no tiene nada preparado y explica lo que a él se le ocurre, porque está descuidando su ministerio. Está descuidando su ministerio a causa de la trampa del oso. La cuarta trampa es la de hacer concesiones. Un líder así no hará lo que Dios le exige, sino que va a querer, al igual que el rey Saúl, quedar bien con la gente. Entonces, no, que aquí los jóvenes me están diciendo que quieren ponerle luces a esto, aquí poner la musiquita y todo para que sea más divertido todo lo que estamos haciendo aquí. El pastor, como no quiere que la gente se le vaya, quiere que los jóvenes vengan, bien, coloca todo eso. A causa precisamente de eso que está ocurriendo, de esa trampa que el diablo le está poniendo. Obviamente, estas no son todas las trampas con las cuales el diablo puede tratar de hacer caer en descrédito a los pastores o a los aspirantes a pastores de la iglesia, sino que son aquellas que están más bien enfocadas al liderazgo como tal del pastor. Porque igual el diablo puede ponerle al pastor las mismas trampas que nos pone a todos nosotros, las mismas trampas comunes y corrientes con las cuales caemos todos. Así que no se trata de ser perfecto, sino esforzarse por dar un buen testimonio. Un pastor así es un pastor que tiene un liderazgo irreprensible, porque está esforzándose por hacer lo correcto, porque el nombre de Dios sea glorificado. De tal forma que él inclusive va a dejar de hacer ciertas cosas que de pronto no sean malas, con tal de que nadie vaya a hablar mal ni de él, ni de la congregación, ni mucho menos de Dios. Inclusive si no se trata de algo como tal malo. Así que, como les dije al principio de esta serie de predicaciones de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, es bueno anhelar obispado, pero el que anhela obispado debe ser irreprensible, como Cristo nuestro Señor es irreprensible. Aplicaciones. Hermanos, quizás ninguno de nosotros sea un neófito en el Evangelio, de los aquí presentes, pero ciertamente ninguno de nosotros, incluyéndonos, podría decir que ya ha alcanzado un grado tal de madurez que ya no necesita aprender más, que ya no necesite crecer más, por lo que deberíamos considerarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos como si fuéramos neófitos. Deberíamos considerarnos como si fuéramos neófitos. Como ya dije, el neófito en cualquier rato lo engaña con cualquier doctrina. Al neófito en cualquier rato lo seduce cualquier trampa o pecado del diablo. Entonces debemos considerarnos a nosotros mismos como si eso nos pudiera pasar, y a nuestros hermanos como si eso les pudiera pasar a ellos, para cuidarnos a nosotros y para cuidarnos a ellos y para cuidar la iglesia. Debemos esforzarnos por hacer lo que es correcto, recordando obviamente que el crecimiento lo da es Dios, porque uno mismo no se da cuenta de cuándo crece, ni de cuándo crece hacia arriba, ni de cuánto crece hacia los lados. Eso no se da cuenta uno, se dan cuenta son las demás personas, porque es algo paulatino, es algo que va pasando poco a poco. El crecimiento entonces se nota con el paso del tiempo, como un niño que al principio ya se va a poner la ropa y dice, ya no me entra el pantalón, si antes me entraba, ¿qué pasó? Ya no me entra la camisa, antes me entraba, ¿qué pasó? Que has crecido. De la misma forma, nosotros como cristianos cuando crecemos, cuando decimos, ese pecado no, ya no me entra en la cabeza, ya no entra en mí, porque ya ese pecado ya no tiene que ver conmigo, ya lo he dejado atrás. ¿Por qué? No porque yo no por mi propio esfuerzo. Obviamente tengo que hacer mi parte, pero el resultado, ¿quién lo da? Dios es el que hace que nosotros crezcamos. Pero no podemos descuidarnos y debemos esforzarnos como si dependiera de nosotros el crecimiento, como si fuéramos nosotros mismos, sabiendo que no somos, sino que es Dios. Pero nosotros debemos esforzarnos como esa planta que está allí, como si la planta pudiera moverse y tratara de crecer un poquito, aunque en realidad no va a ser. Pero debemos hacerlo. Debemos ser, como dice Pablo a Tito, retenedores de la palabra de verdad, para que la palabra de Cristo, dice Pablo también, more en abundancia en nosotros. Así estaremos del todo comprometidos con la sana doctrina y tendremos convicciones claras, que no solo se vean en lo que decimos, sino también en lo que hacemos. Nunca te confíes y pienses que ya has crecido suficiente, porque eso es orgullo. Cuando dices, no, ya yo soy lo suficiente, yo estoy en un nivel que no necesito hacer esto, no necesito hacer devocional, no necesito leer la Biblia. O de pronto el pecado que suele pasar es que digo, eso ya yo lo sé,
¿Yo para qué voy a escuchar eso? ¿Yo para qué voy a leer ese pasaje si ya me lo sé de memoria de la Biblia? ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia a escuchar esa predicación si eso ya yo lo pongo clarito? ¿Eso qué es? Orgullo. Eso es orgullo. Eso de decir que yo lo sé y sigues cometiendo todavía ese pecado, estás demostrando que no lo sabes. Estás demostrando que no lo sabes y que todavía te hace falta. Porque cualquiera de nosotros, aunque no sea un neófito, en cualquier momento está en peligro de desvanecerse y de caer en la misma condenación del diablo. Por lo menos en el sentido de llenarnos de orgullo. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si hay orgullo en nuestro corazón. Así que si alguien te dice que tú eres un orgulloso o una orgullosa, ¿qué debes hacer? Ofenderte y decirle, ¿cómo se te ocurre? Obviamente que no. No vas a ser como esas personas que les dicen que alguien decía, yo soy un hijo del rey. No, obviamente que no. Una persona que saca a relucir quién es, está demostrando el pecado que hay en él. Si te dicen que eres orgulloso, ¿qué debes hacer? Considerar. Si una persona amablemente dice, hermano, ¿y usted por qué piensa que yo soy orgulloso? ¿Qué estoy haciendo yo? No sé examinarme para decir verdad. Porque obviamente, así como uno crece en el Señor, también crece en el orgullo y no se da cuenta. Y se está exponiendo al mismo problema. Por eso debemos procurar corregir todo lo malo que hay en nosotros y debemos tratar de ser santos. Y eso incluye el guardar el nombre de nuestro Dios delante de los incrédulos, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo o cualquier otro lugar en el que solemos estar mucho tiempo. Porque a veces hay ciertas cosas o ciertos pecadillos y ya nos acostumbramos a ellos que no queremos cortarlos o no le damos importancia cuando los cometemos. Como el de usar el nombre de Dios en vano al hablar y usarlo como una muletilla y decir, ¡ay! Mencionar a Dios o no sé qué vaina y dicen el nombre de Dios y luego siguen hablando como si nada. No, si yo uso el nombre de Dios en vano, debo arrepentirme enseguida porque he hecho algo muy grave. He hecho algo muy grave, estoy haciendo quedar mal el nombre de Dios con lo que digo. Y no solo obviamente con lo que digo, sino con lo que hago. Por eso debo examinarme cómo soy yo en todas partes. Cómo soy yo cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el trabajo, cuando voy por ahí por la calle, o cómo soy yo en cualquier otro lugar. ¿Cómo soy? Fuera de la iglesia, ¿cómo soy yo? Por ejemplo, en tu trabajo, siempre llegas puntual. Cuando tú trabajas solamente cuando te están bien, tu trabajo es perfecto. O cuando de pronto ya cuando nadie está bien, dice, bueno, voy a sentarme aquí unos 5 minuticos a descansar. ¿Será que estás haciéndolo todo para la gloria de Dios? ¿O estás haciéndolo solamente para salir del paso? Porque aún en las pequeñas cositas, el diablo está buscando como el león rugiente a quien atacar. No solo en hacerlo caer en tentación, sino también para acusarlo. Para acusarlo. El diablo, que tú menos te esperes, el diablo habla a través de él y te acusa. Y te delata delante de la otra persona y va a hacer quedar mal no solamente a ti, sino a la iglesia entera y a Cristo mismo. En tu casa, ¿cómo te ve tu familia? Tus padres te ven que eres una persona con un carácter diferente, una persona madura, tu esposo, tus hijos, ¿cómo te ven? ¿Que eres una persona diferente? ¿O sigues siendo de pronto la misma persona que antes eras? Te ven y te dicen que tú sigues siendo el mismo niño, la misma niña que siempre has sido. No, que tú sigues siendo la misma mujer habladora que siempre has sido. A veces uno le dicen eso y le duele y le da rabia, pero eso es por el orgullo que hay en nuestro corazón. Que si todavía lo seguimos siendo, no sé qué debemos hacer. Esforzarnos por mejorar y dar buen testimonio. Porque como creyentes verdaderos que somos, nosotros debemos ser para todas las demás personas dignos de confianza, si no crean en el evangelio que nosotros predicamos. Así tú le prediques el evangelio y nunca te crean. Ellos nunca deben tener nada para desconfiar de ti. Que si te van a prestar dinero, te van a quedar un niño, alguna cosa, nunca haya nada en lo cual las personas puedan asustarse, tener miedo de confiar en ti. Así no crean el evangelio, porque así estarás dando buen testimonio de Dios, que es digno de confianza para todos nosotros y para toda persona. Así que debemos esforzarnos por hacer lo que a Dios le agrada y orar para que Dios nos ayude en eso, para que el carácter irreprensible de Cristo se forme en nosotros. Así que debemos examinarnos para ver si es que somos irreprensibles o no somos irreprensibles. Porque si bien todo lo que he leído en esta sección de la primera carta del apóstol Pablo tiene que ver con los requisitos para evaluar la irreprensibilidad del que aspira a ser pastor, nosotros tenemos que ser irreprensibles.
Y como tal, todos nosotros tenemos que reflejar el carácter y el liderazgo irreprensible de Cristo. Los pastores no son perfectos, no están en una nube por allá volando de una santidad que nadie puede llegar a ser como ellos, sino que están aquí en la tierra, al alcance de nuestra mano, para que les imitemos y andemos en los mismos caminos de Dios que ellos andan. De tal manera que en ti deben verse las cualidades de Cristo que se esperan del pastor, tanto las que tienen que ver con su carácter como las que tienen que ver con su liderazgo. Así que no sigas el ejemplo de los falsos maestros, imitando su mal carácter y su mal liderazgo, para que no caigas en las trampas del diablo, ni en la condenación en la que él cayó. Oremos por nuestros pastores, oremos para que Dios envíe obreros a su obra, lleguen pastores en nuestra iglesia. Y oremos para que nosotros no quedemos en donde estamos, sino para que Cristo se ha formado en nosotros. Por lo que no nos desanimemos en nuestra lucha contra el pecado, sino que más bien como iglesia militemos para dar gloria a Dios en medio de esta generación pagana e impía. Para ello damos caso a lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 2, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén.